Para responder, para responder la pregunta de nuestro querido invitado Rodrigo Arcila, pues en la franja de inscritos estamos profesionales del área legal, profesionales del área técnica, representantes de asociaciones, de gremios, interesados en la industria de la cannabis en general. Veo también la presencia de colegas colombianos y de Uruguay. Pues es una franja bastante diversa, Rodrigo. Así que pues estamos contentos de tener este interés. Aún nos falta por conectarse algunas personas. Teníamos afortunadamente una franja de 100 más inscritos, así que en afán de que puedan enriquecerse del contenido de tu presentación, Rodrigo, que está fenomenal, con la paciencia y la venia de todos, 2 minutitos más, por favor, iniciamos inmediatamente. Perfecto. Señora Arcila, disculpe que lo interrumpa, usted no podría moverse un poquito, es que el sol le da en toda la cara y no se ve bien. Ah, ok, entonces voy a cambiar mi ubicación. Un segundo. Un segundo. Marian, tú tienes la presentación, ¿cierto? Sí, Ana María la está proyectando. Ah, la va a proyectar Ana María. Bueno, perfecto. Entonces yo me voy con mi... Me hicieron cambiar de sitio. Cecilia, me hicieron cambiar de sitio. Sí, así veo, pero está muy bien. Mientras estés cómodo, todo puede ser. Estoy preocupada porque hay una persona, el señor Fabián Vallejo, que nos comenta que, ya escucha, afortunadamente. Gracias, Fabián. Marian, ¿cómo se ve ese fondo ahí para sentarme ahí? ¿O cambio de sitio? Ese fondo está divino, Rodrigo. Los participantes nos están comentando que se ve muy bien. Ah, perfecto. Entonces, me voy a quedar ahí por sugerencia del público. Está divina esa pared y esa oficina. Ojalá pudiésemos irle a visitar allá en Azocolcana. Estoy aquí en La Ceja, Antioquia. ¡Ah, qué belleza! Bueno, Rodrigo, bienvenido. Bienvenidos todos a este importante webinar sobre la explotación de la planta de cannabis y los factores trascendentales a considerar para el inicio de las actividades agroindustriales con fines medicinales, así como la importancia de la investigación científica. La Cámara de Comercio de Quito, en su clara visión de apoyar los diversos actores interesados en la línea de la explotación de la cannabis para un sinnúmero de fines, y en el caso puntual relevante a los fines medicinales, promueve este espacio con Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, Azocolcana, hermano colombiano que vivió en nuestro país y entregó su experiencia a varios sectores, entre estos el florícola y regulatorio. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por tu amable disposición. Azocolcana es la asociación más grande de Colombia, que en la actualidad se dedica a la promoción, protección y orientación para el desarrollo de la industria del cannabis dentro del marco legal vigente. Está constituida, si no me equivoco, por 33 compañías colombianas relacionadas con la explotación de la planta, las buenas prácticas en el cultivo, la fabricación y comercialización de la cannabis para fines medicinales y científicos. Pues sabemos que Azocolcana y sus afiliados han participado en la provisión de criterios agroindustriales y legales para la elaboración de la normativa que hoy se encuentra vigente en Colombia. Y Rodrigo, con tu clarísima visión
con la promoción y la energía para que el presidente colombiano Iván Duque firme el decreto 811 del 23 de julio del 2021. Pues este importante decreto que estamos todos pues anhelando escuchar tus apreciaciones, sustitutorio del 613, del título 11, permite a Colombia, de lo que veo yo por primera vez, la explotación de la flor seca de cannabis la exportación, a zonas francas, promoviendo, veo, un excelente marco de competitividad en este nuevo sector de la industria. Varias otras ventajas presenta esta reforma en investigación, en acceso a licencias. Se incluye por primera vez, creo yo, la prohibición de transferir licencias, hecho que en Ecuador se recogió desde el inicio en el Acuerdo 109. Y también recoge una franja importante de todo lo que es los pequeños productores, las personas naturales y jurídicas. Colombia, como sabemos, mantiene una serie de instrumentos legales para la industria y fue, al igual que Uruguay, quizá el pionero en América Latina. En esta ocasión, pues nuevamente nos acompaña Rodrigo Arcila Gómez, presidente de Azocolcana. Rodrigo es economista industrial con estudios de posgrado en Administración, Mercadeo y Gerencia Financiera. Es máster en Desarrollo Económico, candidato a PhD de la Facultad de Economía de la Universidad de Belgrado. Ha desempeñado cargos de dirección en la empresa privada y pública. Ha sido asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el desarrollo de cadenas productivas. Desempeñó el cargo de director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica de la ANDI, miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Automedicación Responsable, ILAR, y miembro de la Junta Directiva de la World Self-Medication Industry, WSMI. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de presidente ejecutivo de la Azocolcana. Rodrigo, con ese bagaje inmenso, bienvenido y de verdad muchísimas gracias por tu amable disposición. Te escuchamos atentos estas últimas reformas y el espectro general de la industria de la cannabis en la línea medicinal. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a la Cámara por esta invitación tan honorífica para mí. Para mí es un honor estar al frente de toda esta masa de personas que tienen que ver con el desarrollo de la industria del cannabis desde distintos puntos de vista. Créanme que para mí es una oportunidad magnífica, no solamente de explicar los desarrollos que hemos venido teniendo alrededor de todos estos 4 años que hemos estado al frente de la asociación, sino también de compartir con ustedes las realidades y las expectativas de la industria del cannabis, no solo en Colombia, sino en parte de América Latina, como una fuente grande de proveeduría para el mundo entero. Un solo país, unas cuantas empresas no hacen esa masa crítica importante que debe tener esta proyección de esta industria, sobre todo si la queremos con los niveles de calidad y de exigencia que los países de alta vigilancia sanitaria que esperamos sean los mayores demandantes, pues podamos estar en esa línea de comportamiento que el mundo espera de Colombia. Muy bien, y de otros países en América Latina. Entonces, nuevamente con el agradecimiento, Cecilia, voy a empezar a describirles rápidamente qué es Azocolcana, cómo funciona Azocolcana, cuáles han sido los pasos fundamentales, y luego entonces voy a dedicarme a todo lo que es la nueva legislación que tiene Colombia y que la hace me hace decirlo, como lo dijo el presidente Duque hace 8 días cuando nos entregó este decreto en el municipio de Pesca, del departamento de Boyacá,
a unos 200 kilómetros más o menos de Bogotá, y que lo tildó de la legislación más competitiva que en este momento puede existir en país alguno que esté dedicado a la explotación y al desarrollo de la cadena productiva del cannabis. Entonces, desde ese punto de vista, pues quiero decirles rápidamente que me voy a referir a quiénes somos en Azocolcana, afiliados de Azocolcana, avances en el marco internacional, en el marco regulatorio colombiano. El decreto, voy a ser muy explícito en el decreto 811 de julio 23 del 2021, que marca una fecha importante para la industria en Colombia, y el proceso de reglamentación en el cual estamos completamente sumidos en este momento. También voy a decir cómo el gobierno nacional, a partir de lo que decía Cecilia, pues ha venido, no solamente el gobierno, sino toda la comunidad, tanto científica, la comunidad universitaria, los centros de pensamiento, todo lo que tiene que ver con el aparato gubernamental, todo lo que tiene que ver dentro de ese aparato gubernamental con las autoridades de inspección, vigilancia y control, como son las Fuerzas Armadas y la policía en el término del control antinarcóticos. Voy también a hacer una referencia a lo que es el sector bancario y cómo ha sido esa lucha. Eso ha sido una batalla completa y algo que también estamos sacando adelante. Me referiré muy sucintamente a toda una agenda que tenemos con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA, algo sobre el mercado internacional, más que todo como qué esperanzas tenemos, y otra información que pueda ser relevante en el transcurso de la charla, ¿no? Y finalmente es muy importante hacer una referencia al CENI Cannabis, que es el Centro de Investigación e Innovación en el cannabis. En Colombia no solamente existen CENICaña, que es el Centro de Investigación para los Cultivadores de Caña, el CENI Café para el café, el CENI Palma, etcétera. Ahora existe CENI Cannabis. Adelante, por favor. Entonces, como decía Cecilia, ahorita la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis tiene por objeto el desarrollo, la protección y la orientación de actividades agroindustriales, todo relacionado con la planta del cannabis, todo lo referente a las buenas prácticas de cultivo. Aquí es muy importante hacer una referencia que Colombia quiere hacer una énfasis muy importante en la calidad, porque sabemos que allí va a derivar mucha factor de éxito. También a todos los temas de fabricación, comercialización de derivados con fines medicinales, científicos, industriales, tanto del cannabis psicoactivo como del no psicoactivo. Adelante, por favor. Aquí les doy una visión de lo que son nuestros afiliados. Están, por ejemplo, Farmacielo, Econavis, Air Healings, Natuera, Anandamida, Healing, Medcan, CMCol, Varias, Cure, Afria, Foliomed, sigue por favor, Clever Lips, Natuera, Planmed con Usierra, Manta, Avida Global, Fundación Cultivando Esperanza, Ecofarm, One World Farm, Blueberries, Gaia Health, Canopy Growth, Green Health, Tarkus, Tahami, Wellness, Grow Lab, Green Equity, bueno, en fin, Tahami. Adelante. Esos son parte de nuestro escenario de empresas, casi todas muy bien enrutadas en todo lo que es la aplicación del objeto social de las licencias que tienen en marcha. Veamos entonces qué nos ha marcado últimamente. Y nos ha marcado últimamente todo lo que es
el avance en el marco internacional. Todos ustedes saben que la exclusión del cannabis por parte de la Organización de Naciones Unidas de la lista 4 fue una acción importante. Nosotros estuvimos viajando precisamente a Viena a reunirnos con nuestros representantes ante ese organismo, lo mismo que hicieron muchos países, y finalmente esta fue una votación de photo finish, porque fueron 27 votos a favor contra 25, y lo que precisamente se estaba votando es excluir el cannabis de la lista 4. La lista 4 es la lista que tienen las Naciones Unidas de las sustancias más peligrosas del mundo. Entonces, esa es una batalla que se avanzó y es una batalla que vamos conquistando. Por otro lado, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el MORE Act, proyecto de ley que descriminaliza el uso del cannabis a nivel federal, con ponencia de la vicepresidenta Kamala Harris en este momento, quien en su campaña con el presidente Biden habían presentado buenos escenarios para la industria del cannabis y su despenalización y su desregularización en ciertos aspectos, teniendo como base precisamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que estaban avanzando sobre el grado de peligrosidad y el grado de riesgo que tiene la planta frente a otras, y por el contrario resaltando todas las beneficios que tiene esta planta. Entonces también ahí pues la elección del presidente Biden, como digo, es una reformas importantes en lo que va a ser la política del cannabis en los Estados Unidos. Asimismo, el 15 de diciembre del 2020 se introdujo un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos para aumentar el límite de THC permitido en la definición de cáñamo de 0.3 a 0.1. Quiero decir, aquí aprovecho para decirles que Colombia está en esta misma situación y pronto vamos a tener una reglamentación en la cual nosotros también estamos unificando el THC permitido tanto en plantas como en derivados al 1%. Es un avance muy importante. El 15 de enero también del 2021 el Departamento de Agricultura aumentó de 0.5 a 0.1 el rango de THC para no ser penalizado en el cultivo del cáñamo. O sea que estos son avances sustanciales. Sigamos. Desde 2018, el Farm Bill, o sea, todo lo que es el cáñamo y el cannabis no psicoactivo, en Estados Unidos quedó excluido. El CBD del Controller Substance Act y quedó legalizado todo lo que es el hemp a nivel federal para su cultivo, manufactura, distribución, comercialización y comercio exterior. Este es un tema muy importante que lo trataré más adelante cuando trate el tema de bancos. El 8 de diciembre del 2020, entonces, la Comisión Europea declaró de manera oficial que Europa no considerará el CBD como un estupefaciente y que ese CBD puede ser comercializado como un alimento en países de la Unión Europea. También, entonces, son avances muy importantes que tenemos en esta legislación. Vamos, entonces, a ver el compendio de lo que es el marco regulatorio en Colombia. Para la industria del cannabis. Tenemos muchas, aquí algunas resoluciones y el decreto. Aquí hay tres fundamentales. Primero, el decreto 780 del 6 de mayo del 2016, que es del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se enmarca toda la política de salud. Luego, entonces, se derivó la ley 1787, que fue la ley
de nuestro amigo el senador Galán, hoy candidato a la presidencia de la República, dándole el poder o dando el permiso para utilizar el cannabis con fines científicos e industriales. Luego entonces vino el decreto 613 del 10 de abril de 2017, que era el decreto que reglamentaba precisamente esa ley y que comprende todos los aspectos en los cuales se mueve un licenciatario en la explotación de esta industria. Sigamos. Esto viene acompañado de una serie de resoluciones que tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Justicia, casi todas ellas reglamentando todo lo que tiene que ver con tarifas, todo lo que tiene que ver con licencias, todo lo que tiene que ver con distintas modalidades específicas que de pronto dejó el decreto 613 para reglamentación. Aquí también hay un decreto que es el 631, recomiendo su lectura, porque también es la fuente semillera. ¿Qué hizo Colombia en su momento? Colombia en su momento dijo, voy a cerrar los ojos y pónganme sobre la mesa todas las fuentes semilleras que cada uno de ustedes tenga en el país, importadas, originales, lo que sea. Las que estén sobre esa mesa, entonces vamos a identificarlas y van a quedar como la fuente semillera del país. De ahí para adelante, este decreto venía ampliando una fecha que ya tenía esa fuente semillera antes, y de ahí para adelante todo el mundo que no tenga esa fuente semillera o no haya tenido en su momento esa fuente semillera, tendrá que comprarlas o importarlas de países que tengan convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Sigamos. Entonces, también existen una serie de resoluciones a las cuales no me voy a referir mucho. Déjame, por favor, ya hablé del decreto 631, por el cual se modifica otro decreto y se configura la fuente semillera. La 315, que está precisamente ahora en revisión, por la cual se actualizan los listados de estupefacientes psicotrópicos, los precursores y demás sustancias sometidas a fiscalización. Esta es una de las resoluciones que también tendrá cambio como consecuencia de la expedición del decreto 811 de 2021 y que aumentará, como dije anteriormente, el grado de psicoactividad, es decir, de no psicoactividad de 0.2% en Colombia a 0.1, cosa que creo que también están resolviendo en el Ecuador. Adelante. Sigue. Entonces, aquí ya exactamente ya tenemos todo lo que trajo para nosotros el decreto 811, que como digo, nos sentimos cómodos con este decreto. Fue un decreto que trabajó Azocolcana durante 2 años con los distintos ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Justicia del Derecho, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio con el INVIMA, con el Instituto de Vigilancia y Control, y con el ICA, es decir, con toda esta institucionalidad. Recordemos que esta es una agroindustria, es una cadena muy amplia, es una cadena pues que no solamente tiene una interinstitucionalidad, como son las organizaciones y los ministerios que acabo de mencionar, sino también una intersectorialidad que hacen que sea una cadena compleja y una cadena que abarca muchos eslabones en su desarrollo. ¿Qué trajo este decreto? Este decreto precisó muy bien las definiciones técnicas. Ahí teníamos unos criterios muy importantes y para los que me están escuchando y son reguladores, generalmente cuando un decreto, una ley o una resolución
no queda lo suficientemente clara la tendencia de nuestras autoridades es tratar de interpretarla por el tema, digamos, más restrictivo, como una acción como natural que tienen los reguladores en su momento de ser muy vigilantes y ser esto. Entonces, el criterio nuestro era completamente diferente, tratar de buscarle las interpretaciones más favorables, pero muchas veces cuando ya esa interpretación de parte del gobierno se plasma en algunos documentos o en algunos conceptos, ahí empiezan los problemas. Entonces, lo primero que buscamos nosotros con este decreto es, a ver, hagamos de cada definición una situación muy clara. Y entre esas situaciones claras que entraron allí, entró, por ejemplo, la definición muy clara de la utilización de la planta del cannabis en alimentos, en bebidas, en suplementos dietarios, y todo esto entonces ha quedado hasta el momento sumamente claro. También hubo un esclarecimiento de todas las actividades que se permite cada tipo de licencia. Hay un incentivo a la investigación científica por parte de universidades y centros de investigación. Más adelante volveré sobre este tema cuando hable del CENI-Cannabis. Se fortalecen los requisitos para evitar la comercialización de licencias. Como ustedes saben, y no sé cómo habrá sucedido en el Ecuador, inicialmente se desató un boom muy grande y entonces allí mucha gente solicitó licencias única y exclusivamente para ser objeto de comercialización de esas licencias. No tenían ninguna intención de poner en funcionamiento ese tipo de licencias, pero todo esto hace parte de este tema tan importante que es cuando se desata un boom por un sector como fue inicialmente lo que se presentó en esta industria. Una de las cosas más importantes que trae también es la ampliación de las licencias de 5 a 10 años. Esto da una seguridad jurídica mucho más importante a los licenciatarios. Entonces, aquí estamos viendo cómo hay una interrelación entre estas dos últimas circunstancias que he mencionado. Por un lado, hay unos requisitos más estrictos para ser un licenciatario, pero al mismo tiempo le dice usted cumpliendo con esos requisitos más estrictos y tratando de depurar ese mercado digamos, de mesas de trabajo y de negociación, simplemente a que vayan realmente a ser utilizadas dentro del proceso de desarrollo del sector. Entonces hay un complemento entre estos dos factores que es, yo creo que mucho más claro para inversionistas tanto extranjeros como nacionales. También este decreto discrimina de manera clarísima obligaciones y prohibiciones. Dentro de las prohibiciones teníamos lo que era la prohibición de exportar flor seca. Estábamos prácticamente marginando la cadena productiva de uno de los eslabones tal vez más importantes, por lo que pudimos venir analizando del comercio internacional. También tenemos que vamos a fortalecer un mecanismo de información para el control del cannabis. Esto es una insistencia. Yo personalmente y a Socolcana como tal insistimos mucho en estos mecanismos porque para mí la tecnología es sinónimo de control, es sinónimo de trazabilidad, es sinónimo de acortación de tiempos y es sinónimo de eficiencia y productividad. Sigamos. También hay un capítulo muy importante que permite el ingreso a zonas francas para semillas, grano, componente vegetal y derivados del cannabis y todo el procesamiento que con los beneficios tributarios de zonas francas hace muy, muy atractivo este tema para ser trabajado en zonas francas. Se creó la licencia de fabricación de derivados no psicoactivos, una licencia que no existía, pero que es clave para el control
digamos, de producción de productos ilegales. El mercado está plagado de productos ilegales, inclusive muchos de estos encuentros que propicia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en pro de incentivar el empleo y todas estas cosas, y en fin, pues se ven plasmados de productos que no tienen un registro sanitario, y al tener una licencia para no psicoactivos hace que el proceso sea mucho más trazable y tener una seguridad cada vez mayor por parte de las autoridades en el control de estos mercados. Eso también es importante. Se permite también la elaboración de, ya lo había comentado, y comercialización de productos alimenticios industriales a base de derivados de cannabis no psicoactivo y otros mayores usos del cannabis. Mire, es muy importante este paso, vuelvo y digo, dentro de las interpretaciones que había dado el Ministerio de Salud en Colombia, estaba decir, esto no puede ir ni para alimentos, ni puede ir para bebidas, no puede ir para nada. Por lo tanto, entonces, esa imprecisión que traía el decreto 613 ahora se torna muy preciso en el decreto 811. Y como un punto muy importante, se elimina la prohibición de la exportación de flor seca, que era una solicitud pedida por todos, por el 98% de los afiliados. ¿Qué pasó aquí? Lo que tenemos que analizar es que estos son unos procesos evolutivos. Tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo historia con esto. Estamos haciendo historia desde las asociaciones. Hemos creado las asociaciones con todo su desarrollo que hoy tienen. La industria y los cultivadores han empezado a cultivar cannabis psicoactivo y no psicoactivo con fines medicinales, lo cual les ha traído también muchísimas experiencias, muchísima dedicación, mucha inversión y mucho cuidado de lo que hacen. O sea, que todos vamos evolucionando. En esa evolución empezamos a ver que Colombia había marginado la exportación de flor seca por situaciones, digamos, de tipo, consideraciones de tipo político, de reputación, etcétera. Colombia, en el pasado, la utilización de la planta del cannabis había sido con fines ilegales, y pues mucha producción fue saliendo hacia mercados como los Estados Unidos y todo, y teníamos esa reputación. Al momento de elaborar la ley 1787 y todas estas consideraciones, se pensaron en dos cosas fundamentales. Primero, que esto tiene que ser una industria con valor agregado. Muy loable. Esta industria tiene que tener valor agregado. No podemos repetir la historia que hemos repetido con otros sectores de la producción, ejemplo el café, donde la mayoría del tiempo y por muchos años Colombia recogió el café y lo mandó. Y sin ningún procesamiento, a duras penas, digamos, un secado y un empacado, digamos, en bultos. Lo que se quería aquí es dejar el mayor valor de transformación al interior de las fronteras. Por otro lado, también existía ese estigma de lo que había sido la flor tradicional. Pero como me dijo un mamo que me corrigió en uno de los eventos más importantes que hemos tenido aquí en Colombia, y me dijo: Rodrigo, la flor siempre ha sido la misma. Los que la han utilizado mal o bien somos nosotros. Es una decisión personal de utilizar la flor con todos sus beneficios o usarla con todos sus maleficios. Sigamos. Tenemos entonces que ya tenemos el decreto 811 con muchas de las cosas que les he mencionado atrás. En palabras del propio presidente Duque de la semana antepasada, decía precisamente, dejamos como producto del trabajo entre el gremio, los industriales
y el gobierno un trabajo muy bien hecho, un trabajo muy concienzudo. Inicialmente todas estas situaciones que he mencionado atrás estaban presionando a algunas personas porque no se permitiera la exportación de la flor seca, porque entonces se iba a ir una flor sin valor agregado, etc. Tengo que hacer un paréntesis aquí, y es que esa flor debe ser una flor muy bien cultivada, sin trazos de metales pesados, sin trazos de pesticidas, plaguicidas, y en las mejores condiciones, ojalá con certificaciones de buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas agrícolas. Tiene que tener un proceso industrial, que es el proceso de secado, el proceso de corte, el proceso de empaque al vacío, etcétera. No es una flor cualquiera, es una flor que va también con valor agregado, y esa fue otra de las cosas que expusimos nosotros claramente para que finalmente fuera aceptada la flor dentro del nuevo decreto y no margináramos un eslabón de la cadena dentro del espectro de desarrollo para el sector agroindustrial del cannabis. La misma Superintendencia de Industria y Comercio notificó al gobierno nacional cuando se sacó este proyecto de decreto precisamente para consulta pública, en donde dijo: no consideramos que en una economía como la colombiana, que es una economía donde prima la propiedad privada, donde prima la economía de mercado, donde prima la libertad de inversión, donde no se margina de ninguna manera la invención y la libre determinación de los industriales, no puede ser que Colombia esté sacrificando un eslabón de la cadena donde muchos pueden encontrar un respiro para sus inversiones posteriores. Eso quedará reglamentar las condiciones para la exportación de flor seca, que ya con los requerimientos que tienen los países de destino son muy altos en sus exigencias, y seguramente la reglamentación allí será más por parte de las exigencias de los mercados que por la misma reglamentación, que en criterio de la asociación y en criterio personal no debe tener una reglamentación muy exhaustiva, so pena de caer en varios enredos que generalmente, cuando el gobierno quiere ser muy activo y no conoce realmente el proceso productivo, pues puede enredar la situación. Creemos que aquí vamos a tener unas propuestas por parte de Asocolcana claras sobre la seguridad, la trazabilidad, la calidad y todo un proceso de exportación exitoso. También se reglamentarán los usos de alimentos, bebidas y suplementos dietarios. Los cosméticos van muy avanzados. Se reglamentarán las condiciones también para pequeños y medianos cultivadores. Aquí es un tema importante en que de aquí, en este decreto, también parte muy importante la tienen los pequeños y medianos cultivadores, que ayudarán a crear esa masa crítica que necesita Colombia, y que, repito, que no va a ser solamente Colombia, sino que tiene que ser en compañía con países como el Ecuador, en compañía como países como Perú, en donde realmente exista una buena oferta. Si así lo empiezan a vislumbrarse estos mercados, se sostienen en esa expectativa de crecimiento y de mayor uso de la planta del cannabis. Ahí tenemos que trabajar mucho con el gobierno para que estos pequeños y medianos cultivadores tengan unos cultivos sostenibles,
que no sea simplemente empezar un cultivo, no, que sean sostenibles, que puedan tener esa asistencia técnica y todos esos recursos que el Estado puede proveer para que realmente se puedan convertir en unos proveedores y, ¿por qué no, en unos transformadores, en la medida en que esas organizaciones de esos pequeños y medianos cultivadores sean bien realizadas? También requisitos para todo lo que son la importación de materiales de toda calidad y de todo estado de proceso a zonas francas. También las condiciones de transporte para todos los eslabones de la cadena. Esto es muy importante. Y también que estamos conversando para que este plazo de reglamentación no exceda los 3 meses en esto. Sigamos. En todas estas discusiones con el gobierno nacional, en todo este tira y jala de situaciones, entonces se presentaron varias situaciones en las cuales yo quiero ser un poco concreto y ser explicativo, porque como decía al principio de esta conferencia, la expectativa fue muy grande. Incluso hubo estudios que superaron, digamos, cualquier pronóstico, y yo sí estaba preocupado porque las cosas tienen que ponerse en su lugar. Y yo, como presidente de esta asociación y Asocolcana en su conjunto, quisimos ser muy realistas con estas cifras, y por eso contratamos un estudio que ustedes pueden ver en nuestra página www.asocolcana.org, en donde se aterriza. Y ese estudio tuvo unas características muy importantes. Como estamos en un sector nuevo, como todo es nuevo, entonces lo primero que teníamos que hacer, y lo que debía hacer cualquier sector agroindustrial o industrial o lo que sea, es un estudio de caracterización. ¿Qué es un estudio de caracterización? Un estudio de caracterización es quiénes somos, qué hacemos, cuánto hacemos, cómo lo hacemos, qué estamos pensando hacia futuro, etcétera, etcétera. Ese fue el principal bastión que ha acompañado en todas las decisiones de gobierno la fuente de este estudio de Asocolcana Fedesarrollo. ¿Por qué es importante tener esto? Porque precisamente si eso no se tuviera y aterrizado como se hizo el estudio, hay que hacer una salvedad. Y es que cuando se hizo el estudio, los precios internacionales de derivados del cannabis oscilaban entre $7,000 y $10,000 el kilogramo. Hoy en día esos precios están por debajo de 1,000. Entonces, las metodologías, si están bien hechas, pues cambian las variables, el valor de las variables, no cambian las variables, el valor de las variables, y entonces ahí podemos tener asentado lo que es y lo que puede llegar a ser el sector en situaciones de mucha realidad. A mí me gusta ser pragmático en estas cosas, me gusta ser centrado en estos temas, calcular muy bien cuáles son las expectativas y conversarlas con las amplias empresas en el mundo que están analizando estos datos, y que en algún momento me llamó la atención cómo tenían unas cifras de Colombia. Yo decía, pero ¿de dónde las sacan? ¿De dónde sacan todas estas cifras de Colombia si no las tenemos? Y usted las tiene, me decían, señora Arcila, usted las tiene, y yo no las tengo. Me preguntaban en Chile, no las tengo, pero ¿cómo así? Usted es presidente de una asociación y no tiene las cifras. Lleva. Si quiere, yo le doy todas las cifras que están circulando por todas las fuentes de datos a nivel mundial. Pero le quiero decir que dentro de 2 meses yo le puedo decir la realidad colombiana, o por lo menos un acercamiento a la realidad colombiana. Y así hicimos eso. Entonces,
Esto para hacer un paréntesis muy importante y decir, los estudios son clave. Después, entonces, con el gobierno nacional, empezamos a analizar si este podría ser un proyecto de interés nacional estratégico y entonces nos pusimos un trabajo en el corto plazo de tratar de superar los cuellos de botella. ¿Y cuáles son esos cuellos de botella? La tramitología para los cupos, las demoras para los certificados, para las autorizaciones, todo lo que es referido a la expedición de licencias y también una cantidad de situaciones que empezamos a ver en el marco regulatorio. Los marcos regulatorios se hacen hoy y luego entonces cuando se está en la práctica se van denotando situaciones que realmente no se ven reflejadas en la intención que tuvo el regulador. Generalmente el regulador tiene varias características: pleno de buenas intenciones, querer controlar más de lo que de pronto se tiene que controlar, todo pensando en que eso es un beneficio y sin pensar mucho, digamos, y sin poderlo hacer, porque esto no es una crítica, sino que es lo que sucede funcionalmente dentro de un espectro como es, por ejemplo, el nacimiento de una cadena agroindustrial como es la que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, nos fuimos viendo que en el camino había muchos obstáculos y uno de ellos era la rigidez, tanto de la regulación como también de mucho marco institucional. Entonces, el gobierno aceptó darle a este sector agroindustrial, el nominativo de un proyecto de interés nacional estratégico que, en resumidas cuentas, sirve de mucho y no sirve de nada si no se trabaja muy particularmente para que cada una de estas instituciones supere muchos cuellos de botella y se luche precisamente frente a, digamos, criterios y mentalidades que pueden estar diametralmente opuestas muchas veces para el éxito de la misión. Afortunadamente en Colombia tenemos un gobierno que dialoga, sabe dialogar con el sector privado, obtiene del sector privado los insumos más importantes para que hoy tengamos, por ejemplo, este marco regulatorio que tenemos. Sigamos. Había dicho que iba a referirme a uno de esos cuellos de botella. Uno de esos cuellos de botella, pues, es el sector bancario. Yo el 23 de julio pasado le volví a repetir al señor presidente de la República y decirle, mire, señor presidente, esto ha sido una tortura con los bancos. La situación esgrimida por los bancos de que transacciones internacionales con el cannabis no se pueden hacer, toda vez que los bancos necesitan unos corresponsales en Estados Unidos que son muy estrictos y allá la palabra cannabis está prohibida. Pero desglosemos esto, está prohibida. Porque una cosa ya, y con el Farm Bill de 2018, el mismo presidente Trump despenalizó y puso en grado de ley federal todo el uso del cáñamo, o sea, del hemp. Pero desafortunadamente los bancos se van por el camino más fácil. Todos los bancos, no, eso es cannabis. Oiga, señor, hay una diferencia entre lo que es el psicoactivo y el no psicoactivo. No, para mí todo eso es cannabis, es por lo general la respuesta. Bueno, nosotros hemos hecho un proceso muy detallado. Afortunadamente, pues, hay un banco al cual yo me le quito el sombrero y que es el BBVA, que realmente desde el principio nos ha ayudado. Y por otra parte, el Banco Agrario, que es la banca estatal, con el cual también hemos dado pasos importantes dentro de este sector de la
dentro de este sector del cannabis. Entonces, inicialmente empezamos con que el Banco Agrario, en una reunión que tuvimos con la Junta Directiva del Banco, con el señor ministro y con el presidente del Banco Agrario, acordamos en que iba a haber un proceso de apertura de cuentas, luego concesión de créditos y finalmente monetización de dinero. La apertura de cuentas se está dando, la concesión de créditos va en marcha, lenta pero va, y la monetización de dinero aún no se materializa por parte del Banco Agrario. Les da miedo de su corresponsal y a pesar de que insistimos en esa diferencia entre el psicoactivo y no psicoactivo, es mucho el trabajo que hay que seguir haciendo. El BBVA nos está haciendo las monetizaciones con los requisitos muy exigentes a cada licenciatario y donde demuestre que realmente sus cuentas son transparentes, que los mercancías son precisamente aprobadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes y que cumplen con toda la trazabilidad del caso. Finagro, que es la Federación Nacional para el Agro, introdujo las líneas especiales de crédito, otro gran logro que tuvimos temprano en el 2019, y vuelvo y digo la ley agraria firmada por el expresidente Trump y que prácticamente era a nivel federal y que Estados Unidos creemos que con Biden la situación va a fluir mucho más rápidamente. Y Azocolcana ha hecho un trabajo pues casi que de evangelización, porque esto ha sido un proceso, aquí ha habido que evangelizar a todo el mundo y entre ellos uno de los más difíciles han sido los oficiales de cumplimiento de la banca comercial, que son unos señores que, mejor dicho, dicen no y nadie les atreve, se les mueve una coma a lo que dicen. Bueno, ese ha sido un trabajo que también hemos desarrollado no con éxito al 100%, pero vamos avanzando muy satisfactoriamente. Adelante. Ya esto entonces creo que podemos seguir. Hay una cosa que es muy importante y es la agenda que tenemos nosotros con el Instituto Nacional de Inspección y Vigilancia INVIMA, que es todos los procesos de armonización y reconocimientos mutuos. Evidencia secundaria, esto es muy importante y con la Asociación de Médicos también estamos presentando ante la sala especializada de fitoterapéuticos, digamos, circunstancias que, o evidencias que secundaria, o sea que no es que estemos pidiendo que vaya evidencia, que la evidencia que se ha dado en otras partes y que ha sido publicada en, valga la redundancia, en publicaciones de alto nivel académico puedan ser aceptadas para la expedición de registros sanitarios como productos fitoterapéuticos, ¿no? Y no que sean como productos medicinales como hasta ahora ha ocurrido. También estamos en procura de que ellos encuentren que son aceptados los fast followers, que prácticamente cuando son las mismas condiciones, la misma posología, la misma concentración, etcétera, esto tenga un proceso rápido dentro del INVIMA. También habíamos dicho, vamos a entrar en todo lo que son los productos nutricionales. Ahí ya fue ya lo que se logró dentro de la modificación del 613, que ya es el 811, con todos estos beneficios. Y también queremos trabajar mucho en todo lo que es la inclusión de suplementos dietarios en un decreto que es el 2010 del 2003, que implica que en países donde usen suplementos dietarios y no exijan registro sanitario, no necesariamente Colombia pueda exportarlos sin esos registros sanitarios. Entonces, y también que las instituciones
entiendan por qué el gobierno nacional ha declarado a la agroindustria del cannabis como un proyecto de interés nacional estratégico y que como tal tengamos un tratamiento importante dentro de los trámites en las distintas instituciones. Sigamos. Mercado internacional. Nosotros, una forma de detectar cómo se están moviendo este sector y si realmente vamos a cumplir las expectativas y todo, es hacer un seguimiento a todo lo que es las variables más importantes. Aquí es necesario decirles que esto sin la ayuda del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, no es posible. No es posible porque la asociación no puede estar pagando a consultoras especializadas estudios como el que pagamos con FEDesarrollo, sino que aquí tiene que haber un apoyo del gobierno en este sentido. Azocolcana entonces se toma el trabajo de empezar a identificar todas estas exportaciones y las identifica por partida arancelaria. Entonces tenemos las siguientes. Nosotros identificamos todas las que son de nuestros afiliados, que por lo general son tal vez de los más grandes de toda la industria. Aquí están las empresas más grandes. Pero también identificamos otras que están en capacidad de exportar y se incluyen dentro de este informe. El primer año, en el 2019, se exportaron $310,000, 310,000, sí. El segundo año ya subimos a 5,175,000 y este año vamos en 2,300,000. Todas las expectativas daban para que Colombia en el 2020 ya estuviera exportando 90 a 100 millones de dólares. Eso entonces, traducido a la realidad, está muy distante. Pero lo importante es que ya empiezan a verse estos signos de despegue de ese mercado. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando las personas se dieron cuenta es que estos eran cultivos que necesitaban muchísima más atención de lo que tenían presupuestado inicialmente, necesitan mucho más presupuesto, sobre todo las plantas de transformación y sobre todo las certificaciones de calidad que valen un buen dinero. Entonces, la conclusión es, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón donde hay que regular las fuerzas, hay que saber y analizar muy bien esos planes de negocios, esos mercados de destino y todo, e ir con paso seguro. Obviamente que el nuevo decreto va a potencializar esto y empezaremos a ver exportaciones crecientes. Sigue. Aquí pueden ver unas comparaciones. La línea roja, por ejemplo, muestra todo lo que está haciendo al 2021. Hubo una situación excepcional en el año 2020, ¿no? En enero, por allá. Pero la línea roja muestra una tangente cada vez con ángulo mucho más creciente. Allí, por ejemplo, se pueden ver las diferencias que existen entre los distintos meses en cuanto a exportaciones. Sigamos. Están los países de destino. Hasta el momento, el 47% de las exportaciones se han ido a los Estados Unidos, el 19% al Reino Unido, a Australia, Brasil, etcétera. Ahí tienen los algoritmos. Esto es todo un inicio. Sigamos. Aquí están por regiones, las exportaciones por regiones y el valor, sigamos. Aquí están una situación completamente de comportamiento errático de los precios. Ustedes saben que los precios, ya lo dije al principio de esta
conferencias se han derrumbado, sobre todo los de derivados. Por eso también una de las urgencias para salir con el mercado internacional de flor seca. Sigamos. Aquí la tendencia del comportamiento promedio también por algunas subpartidas muestran unos precios bajos, pero estables. En los mercados internacionales, pues tenemos esperanzas en que algunas de estos mercados puedan ser atractivos. Aquí están los mercados por distintas componentes, lo que es el mercado sí de cannabis, lo que es el mercado que el cannabis que se divide en dos, mercado medicinal de cannabis y el uso medicinal. Tenemos que decir, y el CBD. Tenemos que decir que en Colombia solamente la industria está facultada para el uso medicinal e industrial del cannabis. Y ahí vemos, por ejemplo, tendencias de países que, digamos, su madurez les puede significar, digamos, una mayor apertura frente a estos mercados. También vemos el crecimiento del CBD y del mercado adulto y el mercado medicinal, etcétera. Hay ahí pues toda una perspectiva de mercados. Sigamos. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en este momento como asociación es la inclusión de la industria del cannabis medicinal en las estadísticas oficiales del DANE. Se han otorgado más de 1.121 licencias de industria de cannabis en Colombia. De pequeños y medianos cultivadores hay unos 4.200 solicitudes. La participación efectiva de estos pequeños y medianos productores pueden ser a través de la construcción de esquemas asociativos que cuenten con seguridad jurídica, estándares de calidad y condiciones económicas y de asistencia técnica que les den una sostenibilidad en el tiempo. La generación de empleo establecida por Fedesarrollo, pues en ese estudio para 2021 indica que se proyectan unos 12.300 empleos agrícolas y de transformación en la industria del cannabis. Esto también puede ser una línea de solución a la problemática del mercado ilegal en producción de derivados de cannabis medicinal y científico. Y también tenemos un relacionamiento con otras entidades latinoamericanas. Estamos ya, Azocolcana, digamos, ha elaborado y puesto a consideración de otras asociaciones de América Latina, de los estatutos, los cuales fueron aprobados por todos los que han entrado hasta este momento, y ya estamos en proceso de esa asociación latinoamericana, cuyo propósito es un intercambio de información inicialmente. Aquí no hay que hacerse grandísimas proyectos a corto plazo, no, por el momento es un complemento de información, es un complemento en qué está pasando en cada país, y de pronto más adelante se vayan a materializar en políticas muy importantes cuando América Latina pueda decir que es un bloque importante, una región del mundo, digamos, proveedora de productos de alta calidad del cannabis. Yo siempre pongo un ejemplo y es este. Cuando uno va a montar una casa nueva y piensa en los electrodomésticos, entonces antes hace mucho tiempo pensaba en los electrodomésticos americanos. Hoy en día no solamente piensa en los electrodomésticos americanos, sino en los asiáticos. Y tiene que pensar en países como China, Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Japón. O sea, se van creando marcas. Así como los peruanos han creado una marca y han creado una de su comida, que su comida siempre es importante. Aquí toda una masa crítica en compañía con el Ecuador, Colombia y otros países tenemos que crear ese sello de que se trata de una industria de alta calidad. Sigamos. También finalmente el Centro de Innovación y Desarrollo
del cannabis, cuyo objeto es contribuir al desarrollo sostenible de la industria del cannabis a través del uso, la tecnología y la innovación. Esto lo creó Azocolcana. Tenemos que darle un impulso muy importante. Estamos en el proceso de relacionamiento tanto con entidades universitarias, con todos los centros de tecnología y de innovación y desarrollo, con el fin de que el gobierno pueda financiarnos las primeras investigaciones que tengamos dentro de la industria del cannabis. No se concibe un país que pretende ser líder en esta agroindustria sin que al lado esté fomentando todo un centro de innovación y desarrollo de la industria del cannabis. El estudio, la investigación serán parte fundamental del futuro de nuestras industrias, tanto nuestras como en Ecuador. Sigamos. De esto ya hemos tenido varios avances, como la descripción y la caracterización de la cadena de valor, la conformación de comités específicos, comités técnicos consultivos de logística, de agricultura, de extracción, definición de los retos según eslabones de la cadena, apoyo al gobierno en la definición de metas en innovación del cannabis. Tenemos que volvernos un centro de consulta por parte del gobierno de qué está pensando la industria y cómo podemos ir avanzando. Nos vamos a hacer el acercamiento a la CENIRRED, que son los distintos semicannabis que les comenté ahora, de caña, de café y todo, para unir esfuerzos, digamos, y experiencias que esas otras que llevan años, décadas trabajando nos puedan ayudar. Azocolcana pues ya seguirá tratando de ir cada vez en unas etapas más altas. Para esto se necesita tener acceso a todas estas fuentes de financiamiento y poder, con encuestas sobre las necesidades a cada uno de nuestros afiliados, saber para dónde debe ir esta investigación científica. Sigamos. Bueno, yo creo que ya acabé, espero no haber sido muy pesado y ahora sí le dejo a consideración de ustedes si hay preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que es muy enriquecedor escucharte con esa claridad y esa experiencia maravillosa. La presentación ha sido inmensamente instructiva. De hecho, en Ecuador, pues, como tú lo dijiste, hay esa franja de novelería, si se quiere, que yo creo que algunos lo van a pagar un poco justo por pecadores, si se quiere, pero el otro día me llamó mucho la atención en uno de estos medios digitales, tenía un gran anuncio y decía: el Ecuador se embarca en el CBD y el CBD disponible en producto terminado está agotado. Entonces me puse a reflexionar y dije, vaya, ¿qué tal la novelería de que aquellos importadores de CBD terminado pues hayan agotado stock? Es una buena señal. Pero en ese contexto, Rodrigo, es muy importante lo que tú has dicho respecto de hacer las cosas bien, de hacerlas con pausa, de tener estos estudios de avanzada que han logrado para de verdad pues emprender con una proyección que sea real y que no sea después una inversión quizá no recuperable. Tuve la oportunidad de visitar Cenicafé, el Centro de Investigación del Café de la Asociación de la Federación de Cafeteros de Colombia. Fue un paseo maravilloso que lo promocionó el doctor Jorge Chávarro, mi gran amigo y colega, socio de Cavalier Abogados. Y realmente me quedé impresionada de la infraestructura que tiene Cenicafé, fundada en 1938. O sea, tiene ya 90 años o más de investigación. Y yo digo, ese laboratorio es o podría ser la envidia de cualquier universidad en Ecuador. Ahora que ustedes han conformado Cenicannabis,
supongo que van en la misma línea. ¿Cuáles son realmente los retos que tienen para adquirir los equipos, contratar los técnicos, permitir que la asociación se beneficie de este centro de investigación? ¿Van a llegar a vigilar la línea de la calidad de la flor que tú has mencionado, de una variedad u otra? ¿Cuáles son los grandes retos que presenta esta implementación? Vea, muy buena esa pregunta. ¿Por qué? Digamos, la Federación Nacional de Cafeteros tiene 90 años más. Semicaña tiene mucho tiempo. Pero nosotros vamos en la dirección de aprovechar la infraestructura que ya tienen universidades, laboratorios, centros de investigación. Allí nos vamos a enfocar porque pues, es muy costoso y para la industria en este momento, con estas ventas que apenas se inician, esas contribuciones no van a ser ahora las necesarias para montar esto, pero tendrá que ser paso a paso. Por el momento, la estrategia es aprovechar la infraestructura que ya tienen y que pueden modernizar. Por ejemplo, un determinado proyecto que se vaya a realizar. Hombre, tiene que ser realizado en laboratorios que tengan este tipo de actualizaciones, este tipo de certificaciones, este tipo, en lugar de hacerlo y crear unas infraestructuras hoy muy costosas, de difícil sostenimiento, pero más de difícil actualización. Entonces, esto lo estamos pensando es trabajar con las infraestructuras. Además, se genera una posibilidad y unos incentivos muy grandes para muchos de estos centros de investigación. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, otra pregunta que realmente digo, ¿por qué nos hacemos problema? ¿Por qué queremos inventar el agua tibia? Porque si la Comisión Europea ya determinó la línea de, pues, calificar, categorizar al CBD como un alimento, digo yo, ¿por qué pretendemos acá, por ejemplo en Ecuador, incluir la franja de alimentos de cannabis en una norma técnica específica para los productos de cannabis, cuando en realidad los alimentos podrían ir a requerir el registro, o sea, podríamos nosotros requerir el registro sanitario de un alimento a través de la norma técnica para alimentos? Exactamente. Miren, este chocolate, CAM, es el primer chocolate en Ecuador que tiene hemp. El registro sanitario de este chocolate, cuando uno en realidad de curso normal, pues de cualquier alimento toma 2 meses a lo mucho, tomó 8 meses o más, con 3 observaciones por parte de la autoridad ARCSA, que estaba en realidad esperando que se expida la norma técnica para el tema del uso de cannabis en el consumo humano. Entonces, digo yo, por lógica, ¿no? ¿Para qué hacerse problema? O sea, ya si es alimento, vamos por la franja de alimentos. ¿Cuál es tu opinión, Rodrigo? Exactamente la tuya. Sí, es el mismo estigma. Se habla de cannabis y todo el mundo pues se le paran los pelos. Ahora se le paran menos los pelos. Ahora ya es más suave porque viene este proceso, pero así como se le puede echar a ese chocolate, se le puede echar alguna otra planta que es admitida hace mucho rato. Así tenemos que avanzar en esta industria y nosotros, los latinoamericanos, tenemos que decir que somos bastante más proclives a regularlo todo, a tenerle miedo a todo, y tenemos que despejar un poco la mente al decir, mire, por favor, si eso ya no está como alimento, como una sustancia controlada, hombre, ¿para qué le va a hacer una legislación específica a cada cosa?
Es cierto que yo decía aquí en Colombia muchas veces que ahora no les dé por Dios por hacerle una guía específica a la exportación de esto. No, sale como cualquier otro producto, salvo que sí necesita un visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes por tratarse que el cannabis es una planta controlada por la Organización Mundial, por la ONU, en todo lo que es, pero bueno, pero no nos vamos a que para cannabis tenemos que sacar rutas específicas para todo. Exactamente, Rodrigo. Y mira, bueno, te voy a molestar con 2 preguntas más, pero sí quería hacerte referencia a que estudié la legislación colombiana como hace 2 años y medio y esta semana para poder estar a tu altura me volví a estudiar todo y realmente, ay Dios mío, tiene un marco legal y regulatorio tan fuerte, o sea, hay tantos instrumentos que es complicado y ahora con los reglamentos que se vienen, lo único que podemos esperar es que las autoridades nuestras pues los implementen bien y que pues se ejecuten rápido los trámites de quienes aspiramos pues a acceder a esta industria. Mira, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud en el 2018, en la reunión 40 del Comité de Expertos de la OMS, en lo relativo a la farmacodependencia, pues llevó a cabo todo el examen crítico del cannabidiol, el CBD. Y finalmente dijo, el CBD es uno de los cannabinoides naturales de la planta de cannabis, como lo sabemos. No hay informes de casos de abuso ni de dependencia relacionados con el consumo de CBD puro, ni ha habido problemas de salud pública relacionados con dicho consumo. Entonces, solo te digo esto para ratificar que tal vez tú y yo estamos en la línea de esa franja de que para qué hacernos problemas. Mira, aquí en Ecuador, pues como saben, acabamos de elegir al presidente Guillermo Lasso, él está en funciones desde el 24 de mayo de este año, y el presidente Lasso es de una línea política conservadora. Digo, en la experiencia colombiana, para el impulso de la industria, ¿verdad? Del cannabis y el cáñamo, pues además de la creación de programas y proyectos educacionales para crear una cultura del cannabis, ¿qué tan importante fue para ustedes el momento político respecto de los ejercicios del presidente Santos y luego del actual presidente Duque? Bueno, allí hubo unas situaciones que se conjugaron, como es, por ejemplo, la iniciativa del senador Juan Manuel Galán y coincidir con que el ministro de Salud y Protección Social era Alejandro Gaviria, personas, digamos, que entendían muy bien estos temas, digamos, políticos y supieron asesorarse bien de personas que hicieron saber eso que tú estás diciendo, el riesgo de la planta y más bien valorarla por los beneficios y estudiar la evidencia científica que se viene dando en todo el mundo. Eso por el lado del periodo del presidente Santos. Por el lado del presidente Duque acabamos de tener la sorpresa más grande cuando el presidente Duque, después de todo este forcejeo que tuvimos para que este decreto finalmente saliera, ese forcejeo fue no solamente, digamos, de interacción con el gobierno, sino también de nosotros hacerle entender al gobierno que el decreto necesitaba muchas más cosas de lo que lo hubiera podido sacar hace un año o alguna cosa. Fuimos nosotros mismos desde la industria que le dijeron, venga, no podemos sacar ese decreto con lo que hoy tiene, con lo que hemos analizado hasta ahora. Imagínense que mire todo lo que hemos venido analizando en la práctica. Y entonces la sorpresa grande de hace 15 días fue que el presidente realmente es un hombre que estudia las cosas, no es este que va, sino que él preguntó y al final del tiempo llegó y dijo, mire, nos lo dijo allá directamente, oiga,
producto de esa interacción con ustedes, producto de esa información que usted nos ha dado, hoy tenemos la legislación más avanzada que pueda tener país en América Latina y el Caribe. Y también yo creo que si a eso le sumamos las ventajas comparativas, que son muy similares a las de Ecuador, estamos en un punta de lanza muy importante. Así es, Rodrigo. Yo podría quedarme conversando contigo todo el tiempo porque tenemos algunísimas inquietudes todavía, pero para prevalecer un poco, pues ya el tiempo, dos temas. A ver, ustedes en Colombia son expertos en los procesos de asociatividad y eso ha dado un motor muy fuerte al país. Esa franja de pequeños productores es tan importante como los grandes productores. Cuando visité Cenicafé y la Federación en Bogotá, conocí que de los 54,000 afiliados, pues 50,000 son pequeños productores. Entonces, ¿cómo va esa franja con las 4,000 y pico de licencias a pequeños productores? En realidad, de esos 4,200 y algo, ¿cuántos son los que realmente están ya en la franja de unir esfuerzos para que Colombia tenga esta masa de exportación de flor? Mira, importantísima esa pregunta, ¿por qué? En la presentación nosotros distinguimos en las licencias realmente autorizadas hasta el momento, que son por ahí unas 620 y pico, 630, algo así. Pero hay solicitudes de más de 4,200. Entonces, aquí lo que se ve son varias cosas. Uno, Colombia tiene muchos microclimas y en más de 17 departamentos, como ya los llamamos nosotros, nuestra división política en departamentos, se cultiva el cannabis. Eso primero que todo. Segundo, hombre, esta puede ser una oportunidad importante, sobre todo en cannabis no psicoactivo, si así no se quiere, digamos, pasar a las etapas más exigentes, que son con las del THC, se puedan llevar a cabo proyectos interesantes con esos pequeños y medianos cultivadores. ¿Sabes cuál es el principal problema? El principal problema es esa asociatividad, esa unión de esos pequeños cultivadores. Allí tiene que haber capacitación. Allí tienen que ver que realmente esas comunidades firmen unos compromisos para este desarrollo y sobre todo que, digamos, estén muy bien asesorados en materia de lo que vayan a producir para que sus proyectos sean sostenibles. Y nosotros, por ejemplo, lo que se denomina, entre comillas, la gran industria, pues hombre, hay muchos que pueden estar pensando, hombre, una comunidad organizada en el Cauca, una comunidad organizada en Nariño, una comunidad inclusive en Ecuador, que nos sirva de proveeduría, porque si los niveles de demanda se destapan, pues hombre, muy importante que realmente existan proyectos sostenibles. No que sean proyectos de un día. Voy a prender una luz aquí. Bueno, exactamente. De pronto, Rodrigo, algún día tendrán ustedes una marca para identificar su cannabis, como es la Juan Valdez para el café. Muy importante. Eso que estás diciendo es absolutamente relevante, importante. Esa debe ser una de los significados. Mira que en estos días conversaba yo con un industrial de la Sierra Nevada y le decía, hombre, usted piensa explotar porque la cannabis más conocida en el mundo, digamos, del uso adulto y legal de hace mucho tiempo, valoraban
a la industria, al cannabis de Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, como la más espectacular, la más del mundo. ¿Y ustedes piensan utilizar eso? Entonces, yo, pues claro, es decir, aquí hay que crear un Juan Valdez para el cannabis, aquí hay que crear un Juan Valdez en Ecuador, aquí tenemos, y bueno, yo creo que ese sí es un objetivo, ¿no? Hay que dejar que las industrias avancen, hay que dejar que se consoliden. La exportación de la flor seca no va a ser para mañana. Ellos tienen que planificar los mercados, para dónde van. Los mercados tendrán que enviar las muestras si realmente esa calidad para uso medicinal les va a servir o no. Todo eso es muy importante. Gracias, Rodrigo. Y mira, algunas personas del público han hecho la pregunta si conoces de foros sobre este tema. Entonces, ¿cómo no voy a darte oportunidad de conversar un poquito del tercer foro de Azocolcana que se viene ahora en los próximos meses en Colombia? Sí, el 2, 3, 4 y 5 de noviembre vamos a tener unas actividades muy importantes del tercer foro de Azocolcana. El primer día la vamos a dedicar totalmente a rueda de negocios, que van a ser encuentros B2B de empresas, tanto de empresas productoras como empresas complementarias o con empresas, digamos, proveedoras de servicios, etcétera. Allí hay oportunidad de participar con muchas empresas de todas partes del mundo. Esta es una invitación directa. Muchas gracias, Cecilia, por esta oportunidad de invitar a las empresas ecuatorianas a que se vinculen. Después vendrán los días 3, 4 y 5 de la agenda académica, en donde estarán todas nuestras principales autoridades. Estaremos dando el análisis completo de todo lo que es este marco regulatorio, su reglamentación. También tenemos la participación del Reino Unido como país invitado, y también tenemos países como México ya con vinculación en esto. Esperamos que el Ecuador también analicen y puedan dar este paso. Para eso vamos a disponer de toda la información. Vamos a tener catedráticos y panelistas de muchas partes del mundo con las experiencias más grandes en desarrollos en Israel, desarrollos en Alemania, etcétera. Y vamos a tener unos análisis de mercado muy actualizados, y todo esto pues hará una agenda académica muy rigurosa que esperamos les sirva a todo el mundo, y sobre todo a quienes quieran participar. Nuevamente, pues muchas gracias, Cecilia, y una invitación a las empresas ecuatorianas que quieran, pueden consultar esto en www.azocolcana.org, y allí hay dos personas encargadas de todo esto que se llaman Juliana Eloaiza y Carolina Cano, que dan toda la información. Están a un clic. Eso no es sino estar a un clic. Podemos cuadrar las reuniones que quieran para hacer los convenios, si quieren un paquete para Ecuador, como lo estamos haciendo en este momento para México. Pues con mucho gusto, Rodrigo. De hecho, la siguiente semana vamos a tener una reunión con la Cámara de Comercio de Quito y Azocolcana por este tema. Bueno. Estamos muy ilusionados de poder hacer cosas juntos. Entonces, bueno, no me queda más que comprometerte para una nueva conversación y agradecerte inmensamente por este tiempo y por tu bagaje, Rodrigo. Ha sido muy enriquecedor. A nuestros auspiciantes, mil y mil gracias. A Azocolcana, a Business Alliance for Secure Commerce Basque, a Produbanco y a Falcón y Puy Abogados, que estamos ahí con todo en la firma. Así que mil y mil gracias. Bueno, a mí no me queda más, Cecilia, que agradecerte y agradecerle a la Cámara de Comercio de Quito protagonismo. Has estado muy pendiente de esta industria y yo creo que una líder muy importante en el Ecuador para esto. Y yo desde aquí, pues, quedo a total disposición de ustedes para cualquier avance, precisión y futuros conversaciones que tengamos, porque esto hay conversación para todos los días. Así es. Muchas gracias a los participantes. No dejen de ver pues nuestros programas próximos. En la Cámara de Comercio de Quito estamos muy comprometidos
con esta industria y aspiramos poder ser sus compañeros y sus aliados en este camino. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Adiós. Buenas tardes. Bueno, gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias. Me despido.